Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por venir al acto que hemos organizado la agrupación en defensa y homenaje a Venezuela. Y porque cuando las elecciones de 1999 el comandante Hugo Chávez ganó la presidencia de la República de Venezuela, muchos pudimos cometer el error eurocentrista de pensar que a nuestros hermanos del otro lado del charco les habían vuelto a engañar dándole el poder a un militar populista. Pues nada más lejos de la realidad. Con sus hechos y su ejemplo, la revolución bolivariana ha demostrado con creces la capacidad de transformación de la realidad en Venezuela, en toda Latinoamérica, y son un ejemplo de esperanza para el resto del mundo. Enseguida empezaron a poner los recursos de Venezuela al servicio de su pueblo y no de las élites, al servicio del resto de los pueblos latinoamericanos y no del imperialismo de los Estados Unidos. Gracias a esto, enormes capas de la sociedad venezolana pudieron, por primera vez en la historia, ser ciudadanos de pleno derecho. Gracias a esto, muchos países latinoamericanos han podido sacudirse el yugo imperialista americano y o continuar en el camino del socialismo, como es el caso de Cuba, o recuperar la soberanía y comenzar un proceso del reparto de la riqueza, como en el caso de Bolivia, Ecuador. Por esto, es intolerable para los grandes poderes económicos mundiales la supervivencia de la revolución, y es por esto por lo que desde el principio atacaron sin piedad. En el 2002, con un golpe de Estado tradicional, que cínicamente fue apoyado por el jefe de Estado como Felipe González, gobiernos como el español de José María Aznar o grandes medios de comunicación, los mismos que ahora señalan la boca, los mismos que ahora señalan la boca con la palabra democracia, pero irónicamente para ellos el golpe fue parado por el propio pueblo que todos estos cínicos dicen querer defender. Claro, este ejemplo de verdadera democracia no les valió. No les entró en la cabeza y han continuado con sus planes de desestabilización, poniendo toda la maquinaria económica y mediática al servicio de los planes golpistas de las élites venezolanas, intentando en la actualidad reproducir la misma estrategia que les sirvió para tumbar al presidente Allende en Chile. Esto no lo podemos permitir y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender la labor que comenzó Hugo Chávez y que continúa el gobierno de Nicolás Maduro. Porque la revolución bolivariana no es solo del pueblo venezolano, sino que es de todos los que queremos un mundo más justo donde los pueblos estén libres del capitalismo. Entonces ahora vamos a proyectar un vídeo realizado por el camarada Rubén, en el que vamos a ver, es un refundido de vídeos recogidos de internet, donde vamos a ver, bueno, quiénes son los de la derecha venezolana, esos que, bueno, ahora han sido detenidos por Nicolás Maduro y ahora ya hay una campaña de descrédito hacia el gobierno venezolano por simplemente intentar detener a golpistas. Vamos a ver también pues una entrevista al camarada Javier Parra, donde explica esa situación. Y a continuación también intervendrá, pues tenemos el privilegio de contar con nosotros, con el camarada Julio García Gar, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en España, para que de primera mano podamos conocer su realidad y así contrastar con las noticias que nos cuentan nuestros grandes medios de desinformación. Así que a continuación empezamos a realizar la proyección. En un primer momento, este acto está enmarcado dentro del Documentasur 2015, que bueno, es un ciclo de documentales que lo llevamos haciendo desde el 2010. Este es su sexta edición y que bueno, consiste en proyectar en los municipios de la Corona Sur de Madrid pues documentales con temas políticos, sociales, antifascistas, que bueno, pues precisamente por eso estaban fuera del circuito normal y comercial de este país. Y bueno, es un pequeño granito de arena pues para intentar romper el cerco mediático y informativo al cual a la izquierda real en este país pues nos tienen sometidos las grandes empresas y los grandes medios. En el 2015 bueno, pues, se ha hecho también una proyección ya de Móstoles, en la cual se ha proyectado la represión, un arma de doble filo, y también en Cienfuegos, donde pues, se ha proyectado una porta. Entonces simplemente era esto, presentar también el documentario. ¿Sí?
Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras: represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada un poco más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, un simple cálculo nos permitirá ver por qué Venezuela es tan importante para los Estados Unidos. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Ahora bien, es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracazo, se encontraba uno muy particular: el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada, por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la Revolución Bolivariana, se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario.
Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Los avances fruto de las políticas sociales han sido igualmente muy importantes. La pobreza pasó de 54,2% en 1995 a 23,9% en el 2012. La mortalidad infantil disminuyó de 50%. La salud y la seguridad social suman actualmente el 21% del presupuesto del Estado venezolano. Las matrículas universitarias pasaron de 800.000 a 2.600.000 actualmente. Y Venezuela cuenta con 75 universidades públicas. Ya se ha erradicado el analfabetismo en todo el país. Obviamente, el imperio norteamericano, viendo que por primera vez en la historia un gobierno venezolano se ocupaba mucho más de su pueblo que de los intereses norteamericanos, y que el nuevo proceso de unión soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política, no se quedó con los brazos cruzados. En el 2002 apoyó claramente un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado este intento gracias a la movilización popular, fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Es así que tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que esta vez es una nueva estrategia, lo que llamamos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. Por más de que se han hecho ya muchos cambios en la economía venezolana, el país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Por un lado, algunos de los industriales ligados con la oligarquía que quiere acabar con el proceso bolivariano están tratando de crear escasez de productos básicos para crear descontento popular. Y por el otro lado, algunos sectores importadores que también quieren acabar con este proceso están especulando con los dólares en vez de utilizarlos para importar productos de necesidades básicas para el país. Esto demuestra una vez más el cinismo de la oligarquía venezolana dispuesta a todo para volver al poder. Muy bien, ahora veamos el segundo y tal vez el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición golpista venezolana tiene dos facetas. Una que se muestra pacífica y la otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior, se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que están sucediendo en Venezuela. Ellos quieren hacer creer al mundo entero que el gobierno venezolano está reprimiendo duramente simples manifestantes pacíficos. Pero este guión ya lo conocemos y no caeremos tan fácilmente en esa trampa. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina, nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas. Primero estuvo el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente, en el 2010 el golpe de Estado en Honduras sí funcionó. Después le tocó el turno al Ecuador, donde por suerte el intento de golpe de Estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte y en el 2012 fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Finalmente, en el 2012 y recientemente en el 2014 también se han denunciado intentos de golpe de Estado en Bolivia. Esta vez en Venezuela la historia está tratando de repetirse, pero no dejaremos que esto suceda. Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestro pasado, y esta vez no dejaremos que ni el imperio norteamericano ni las oligarquías nacionales logren arrebatarnos el proceso de cambio en el que nos encontramos. Fuerza, compañeros venezolanos, no dejaremos que este golpe suave se realice. Detrás de cada hombre hay una historia. Y esta es la verdadera historia de Enrique Capriles Radonsky. Nació en el seno de dos acaudaladas familias del país. Su primera militancia fue en la organización de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad.
la misma que en 1984 atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II. Sin tener ninguna trayectoria política y por influencia de su primo y congresista Armando Capriles, Radonsky fue elegido diputado de Copey por el estado Zulia e inmediatamente nombrado presidente de la Cámara de Diputados. Sus propios compañeros denunciaron que su cargo fue impuesto gracias al poder económico de su familia. En el año 2000 fundó junto a sus amigos de la universidad el partido Primero Justicia, que logró financiarse gracias a los fondos públicos de PDVSA desviados por la madre de su amigo Leopoldo López. Una de las acciones del nuevo partido fue aliarse con la rama más reaccionaria del Partido Republicano y seguir las instrucciones de George Bush padre, quien los preparó como la nueva generación opositora al presidente Chávez. Ese mismo año fue electo alcalde de Baruta y entre sus primeras medidas estuvo firmar acuerdos con el FBI para entrenar a la policía municipal y recibir financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela para tal misión. En abril de 2002, protagonizó el golpe de Estado contra el presidente Chávez. En un solo día, persiguió y arrestó ilegalmente a funcionarios venezolanos, apoyó la disolución de todos los poderes del Estado y violó principios básicos del derecho internacional con el asedio y asalto a la Embajada de Cuba. El 29 de noviembre asume por primera vez la gobernación de Miranda. Entre sus primeras medidas estuvo la expulsión de los médicos cubanos, cerrar los módulos de Barrio Adentro, despedir a más de 1000 funcionarios del sector cultural y cerrar decenas de bibliotecas. También juró acabar con el tráfico y la inseguridad en Miranda. Nada ocurrió. Desde que llegó, los índices de inseguridad en Miranda ascendieron más del 15% y el estado se convirtió en uno de los 3 más peligrosos de todo el país. De llegar a la presidencia, propone implantar un modelo económico que privatice todas las empresas del Estado para, según él, acabar con el centralismo, suspender la ayuda financiera de PDVSA a la inversión social, acabar con la reforma agraria para entregarle la tierra a los latifundistas, derogar la ley de pesca, convertir al Banco Central de Venezuela en un organismo autónomo, acabar con las relaciones con Cuba y con los mecanismos de integración como Petrocaribe, firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, controlar la proliferación de medios comunitarios y liberar el precio de los alimentos. Capriles cuenta con todo el apoyo de la derecha internacional, desde grandes transnacionales como Pacific Rubiales, con el paramilitarismo colombiano, con los banqueros que robaron a miles de venezolanos y huyeron a Miami, así como de especialistas en guerra sucia y de las más peligrosas figuras de la CIA, como Roger Noriega y Otto Reich. Capriles lo tiene todo. Lo único que no tiene es el apoyo del pueblo venezolano, el mismo que lo ha derrotado en más de una ocasión. Que fue la diputada más votada de la historia de Venezuela. Desde su curul hizo lo imposible para posicionarse como líder opositora, llegando a faltarle incluso el respeto al presidente de la República. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Se preguntarán en otros países si es posible llamar ladrón a un presidente en cadena nacional. Sin embargo, para ella, difamar sin pruebas es libertad de expresión. Libertad de expresión no significa que hayan algunas personas que se arriesguen por algunos medios valientes a decir lo que piensan, cómo disienten de un régimen que cada vez cercena más derechos. Durante 15 años, ella se encargó de expresar cuanto quiso en contra de la Revolución Democrática. En las alcabalas, donde se paran los autobuses, etcétera, y me encuentro con niñas de 10 y 11 años
que supuestamente venden café a los camioneros y sabemos que venden otros servicios. Y están bajo una misión, en teoría, del gobierno del presidente Chávez y protegida. Asimismo, hizo cuanto pudo para acabar con la esperanza de la mayoría de los venezolanos que no quieren volver a ser gobernados por la burguesía que los desprecia. En 2002 contribuyó a planificar una masacre para ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Participó en la juramentación del dictador Pedro Carmona Estanga, firmando con orgullo el decreto que dio fin por unas horas al nombre de la República Bolivariana de Venezuela y los poderes públicos constituidos. En 2004, promovió con la organización Súmate la recolección de firmas para realizar un referendo revocatorio contra el presidente Chávez. ¿Podemos hablar de ventajismo cuando usted, participando a través de Súmate, ha recibido financiamiento en parte de Estados Unidos directamente? Es a través de organizaciones que defienden los derechos humanos independientes de los estados que realmente se puede hacer ese control y esa denuncia para que los gobiernos cumplan los derechos. Candidata, la ANED no es precisamente no agota la democracia. La ANED participó en golpe de Estado en Nicaragua, en Panamá, y la ANED es la que ha estado financiando principalmente a Súmate. Mira. Tras perder el referendo contra el comandante, María Machado intensificó sus relaciones con los Estados Unidos, llegando incluso a reunirse con uno de los mayores genocidas de la humanidad. En el año 2012 participó en un proceso de primarias dentro de la oposición, cuyo fin era determinar quién enfrentaría al comandante Hugo Chávez en las elecciones. Su discurso, asesorado por JJ Rendón y Aquiles Esté, pretendió venderla como una mujer del pueblo. Tamaña falsedad proveniente de una de las mujeres más ricas del país, heredera de las riquezas de los Machado Zuluaga. Tanto asco siente por lo popular que no se hace llamar María Machado, porque María es nombre común. Por ello, ante su gente, es María Corina, la que ve a todos por encima del hombro. Para María Corina Machado representa un irrespeto a la oligarquía nacional que un autobusero sea el presidente de la República y no ella precisamente. Por ello, desde el año 2013 radicalizó sus acciones contra Nicolás Maduro y su pueblo, promoviendo golpes de Estado y actos fascistas inéditos. Es María Corina Machado reincidente en acciones anticonstitucionales y para nada democráticas. Sus mentiras sobre una invasión cubana fantasiosa han logrado disociar a un sector de la oposición nacional, llevándolos a cometer actos de terrorismo contra quienes piensan diferente. Porque lo siguiente es prender las calles de lucha cívica y responsable. Llegamos a prender las calles de Venezuela, todos los rincones, los mercados, las escuelas, las universidades y las plazas. Antes de defender a este personaje, pregúntese primero, ¿en qué país del mundo puede hacer lo que hace públicamente en Venezuela? Su nombre es Leopoldo López y actualmente es el líder de la polémica agrupación de ultraderecha Voluntad Popular. Sus actividades comienzan en los 90 cuando estudió en una institución estrechamente vinculada a la CIA, el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En aquellos años habría conocido al general David Petraeus, quien a la postre sería director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En el 2002 encabezó la marcha de la oposición al Palacio de Miraflores en Caracas, que provocó la muerte de decenas de inocentes y propició el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Tomamos la decisión de ir con un grupo de personas de la policía de Chacao y paramos unos carros, le quitamos las llaves a los conductores que estaban allí y trancamos en ese momento la autopista para que no vinieran los autobuses. En esos días se hizo famoso por participar junto a Capriles Radonsky en la persecución del entonces ministro Rodríguez Chacín, quien estuvo al borde de ser linchado frente a las cámaras. A pesar de una amnistía recibida en el 2007, un nuevo escándalo estalla en torno a López, cuando se descubre que gracias a gestiones de su familia se desviaron millonarios recursos de PDVSA para fundar el partido Primero Justicia. Esto, sumado a hechos de corrupción durante su gestión como alcalde de Chacao, le valió una inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República. Para nadie es un secreto que Leopoldo López siempre ha querido ser presidente del país. Y así quedó de manifiesto en el 2012 con un extraño mensaje publicitario donde sale corriendo
esquivando sillas, brincando y saltando por encima de escritorios para llegar a la presidencia. Una maltrecha campaña que lo llevaría a aliarse con uno de los enemigos históricos de Venezuela, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, acusado por sus relaciones con el narcotráfico, la ultraderecha y el paramilitarismo de su país. Esta noche me he reunido con Leopoldo López, figura joven, con un gran liderazgo, precandidato por la Alternativa Democrática de Venezuela. Leopoldo está comprometido con la recuperación de la seguridad como un camino necesario para recuperar la producción. Por más que saltó escritorios, la candidatura presidencial de López se desinfló por falta de apoyo de sus propios seguidores. En 2013, López fue señalado de integrar la Trilogía del Mal, grupo conspirativo que junto a Capriles Radonsky y María Corina Machado tenía por objeto destruir la revolución bolivariana y convertir las elecciones municipales del 8 de diciembre en un plebiscito. 8 de la noche o el gobierno cambia o el pueblo le pasa por encima al gobierno. ¡Que lo sepa Nicolás Maduro! ¡Vamos a sacarlo de Miraflores! Es un plebiscito el 8 de diciembre. Sin embargo, al final, para su sorpresa, el publicitado plebiscito se convirtió en un boomerang en su contra y la Trilogía del Mal sufrió una humillante derrota de más de 1.2 millones de votos de diferencia frente a la revolución, que ganó bajo la guía del presidente Maduro en más del 70% de las alcaldías de Venezuela. Ante la imposibilidad de lograr el poder por la vía electoral, López arranca en el 2014 su nuevo proyecto conspirativo llamado La Salida, que comienza con los infames ataques al equipo de béisbol cubano en la Serie del Caribe de Margarita y seguidamente continuaría con la trágica jornada del 12 de febrero del 2014 contra la Fiscalía General, que además de daños y destrozos multimillonarios dejó 3 muertos y más de 60 heridos. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Siguiendo el guión trazado por Washington, las protestas son ampliamente difundidas a nivel internacional, con el claro objetivo de atacar a la revolución y justificar una invasión militar. Sin embargo, repentinamente la historia de Leopoldo López dio un extraño giro tras el inicio de esta nueva ofensiva violenta, ya que 6 días luego reaparecería ante las cámaras, entregándose pacíficamente a las autoridades e inclusive caminando al lado del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, para ponerse a las órdenes de la justicia de nuestro país. La razón de este inesperado cambio se debe a que durante su fuga de las autoridades, López descubre con estupor que algunos de sus grandes aliados en el seno de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática planeaban asesinarlo con asesoría de la CIA, a fin de utilizar su muerte como combustible contra el gobierno, apartarlo de la carrera por la presidencia y exacerbar la violencia en las manifestaciones opositoras. Habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López y el gobierno se mostró preocupado por esta situación y se comunicó con la familia para resguardar la seguridad de Leopoldo, y así fue. Resguardaron la seguridad de Leopoldo desde el lugar de la Plaza Brión hasta el Palacio de Justicia. Ahora la situación para López luce complicada, primero porque las manifestaciones violentas siguen estancadas y solo son seguidas por los jóvenes de las clases medias y altas. Segundo, porque cada vez la población rechaza más estos actos vandálicos sin sentido. Tercero, porque luce poco probable que López vuelva a confiar plenamente en sus aliados políticos. Y cuarto, porque la revolución se ha mantenido en la calle, organizando sin muchos problemas grandes concentraciones que duplican o triplican las de la oposición. La unidad de mando del presidente Maduro se mantiene fuerte, movilizada y sin fisuras en torno a la gran misión de proteger las reivindicaciones sociales históricas logradas por el pueblo venezolano en revolución. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y ahora veamos cuáles han sido las reacciones en apoyo a Venezuela desde otros países del continente.
Numerosos han sido los pronunciamientos de países latinoamericanos en rechazo a los recientes ataques de Washington contra Venezuela. Cuba ratificó una vez más su respaldo al gobierno de Venezuela, calificó la orden ejecutiva como arbitraria, infundada e injusta. La orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de esa superpotencia, es arbitraria, infundada, injusta. Creo que alerta a toda nuestra América, a la América Latina y al Caribe, que aquellas políticas imperiales del pasado que pretendían tratar a nuestros países como traspatio, que pretendían tratarnos a unos o a otros con el garrote o con la zanahoria, no han terminado. Y reitero que Cuba respalda el derecho legítimo de Venezuela a ejercer su soberanía. En Perú, organizaciones sociales expresaron por su parte que la acción de Washington constituye un ataque contra toda América Latina. La califican como un acto desesperado del gobierno norteamericano. Es una injerencia contra no solamente Venezuela, sino contra toda América Latina, porque desde ya pues promueve una especie de atentado contra la soberanía de ese país. Y lo segundo es de que es una desesperación por parte del gobierno norteamericano, ya que los operadores políticos que tienen en Venezuela no han logrado obtener el poder. En Colombia alertan sobre una posible invasión estadounidense a pueblos progresistas de la región. Estados Unidos no quiere admitir que estados latinoamericanos tomen independencia, autonomía y capacidad de decisión soberana sobre sus asuntos. Estados Unidos naturalmente quisiera controlar militarmente no solo Venezuela, sino todo el continente suramericano. Pero aquí hay soberanías, y hay estados y hay pueblos que están defendiendo su derecho a ser independientes y a ser libres. La orden del presidente Obama supone un ataque inaceptable, así lo expresaba el gobierno ecuatoriano, mientras que el ex vicecanciller Quinto Lucas la calificó como una forma de bloqueo primario contra la nación suramericana. Es una forma primaria de bloqueo, o sea, es el comienzo para ir hacia un bloqueo mucho más fuerte, que pueden ser de distintas formas. Asimismo, el gobierno nicaragüense manifestó su repudio enfático ante el ataque estadounidense, considerándolo además como agresivo hacia la dignidad y la soberanía de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de reflexiones, también esto nos lleva a pensar en lo que surge desde el propio pueblo, lo que surge y que ha ocurrido de manera espontánea además desde diferentes movimientos sociales ante la nueva amenaza, ante esta agresión de Estados Unidos en contra de Venezuela. Han sido varios los pueblos hermanos de América Latina y del mundo quienes han decidido movilizarse y precisamente han escogido este día viernes para hacerlo por las calles en solidaridad y en apoyo a la nación suramericana. Hemos elaborado para ustedes un mapa que justamente nos lleva a revisar, a recorrer parte de esos lugares donde se van a llevar a cabo estas manifestaciones. En Argentina, los actos de calle comenzarán con una marcha desde la Plaza Italia hasta la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Los argentinos solidarios asistirán también a una tribuna antiimperialista en la sede diplomática. Está también Nicaragua, allí lo vemos. Movimientos sociales de mujeres y jóvenes saldrán a las calles para reafirmar su solidaridad con Venezuela, según informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. La movilización se realizará en la avenida Bolívar a Chávez. También está la reacción desde Paraguay, los movimientos sociales, bajo el lema Venezuela resiste, América Latina contra el golpe imperialista. Las organizaciones sociales convocaron a una manifestación frente a la sede de la Embajada estadounidense en Asunción, capital paraguaya, para ratificar la solidaridad con este país amenazado por el gobierno norteamericano. España también, y ya nos vamos al continente europeo, la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela en Madrid convocó a una concentración. Este viernes va a arrancar desde la emblemática Plaza Puerta del Sol con el lema Basta de agresiones contra Venezuela, yanquis. China también se suma
y estos sectores sociales, empresariales y económicos se van a concentrar en la embajada del país suramericano ubicada en Beijing para manifestar su respaldo con el pueblo venezolano y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto es parte del mapa que hemos diseñado para ustedes, justamente para que conozcan la manera como desde otras partes del mundo también se siguen sumando algunas manifestaciones en solidaridad con Venezuela. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha informado, y lo ha hecho mediante su cuenta oficial en Twitter, que la delegación de la UNASUR se va a reunir ya definitivamente. Está confirmado este próximo sábado, mañana, en Quito, el 14 de marzo, para tratar las medidas anunciadas y tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. La asamblea fue anunciada con carácter de urgencia por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. El trino, como lo dice, confirmado, reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR, será el sábado 14 de marzo en Quito, en la sede de la Secretaría Nacional. El gobierno de Rusia también ha manifestado su respaldo a Venezuela ante el ataque injerencista del gobierno de Estados Unidos. Lo hizo a través de un comunicado donde acusaron a Estados Unidos de aumentar agresivamente la presión política sobre Caracas. En este sentido, el gobierno de Vladimir Putin reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano, con su mandatario legalmente elegido, al tiempo que se opuso a cualquier forma de violencia y de golpes de Estado como herramienta para derrocar gobiernos legítimos de los estados soberanos. En nuestra página web usted también puede visualizar un trabajo especial. No queremos que deje de hacerlo. Está bien interesante, muy bien elaborado. Además estamos trabajando, sumándole los países que siguen apoyando a Venezuela. Se llama Venezuela en la mira de Occidente. Este especial web, que documenta todas las reacciones que se han generado desde la nación suramericana, también contiene las reacciones, el respaldo al pueblo venezolano, el respaldo al gobierno bolivariano. Allí podrá encontrar sonidos, comunicados que reflejan el creciente rechazo latinoamericano a las acciones intervencionistas que impulsa Barack Obama contra Venezuela. Una vez que se va ubicando allí con el cursor, podrá ir destacando cada uno de los videos con esos sonidos destacados por demás de cada una de esas reacciones en solidaridad con Venezuela. Además, es importante resaltar que este viernes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se reúne para una sesión ordinaria. Esto va a ocurrir en un par de horas. Se espera que en la reunión se analice el tema de Venezuela y las recientes tensiones con Estados Unidos. No está en agenda, pero es muy probable, es casi seguro, que este tema se aborde allí. Esto tras el decreto emitido por el presidente Barack Obama de declarar al país suramericano como una amenaza a la seguridad nacional de su país. Hay más, está aumentando ese respaldo irrestricto con Venezuela. Hablábamos de esas palabras de José Pepe Mujica, que como siempre despiertan tanta atención por la manera que él nos lleva a reflexionar en torno a temas como este, por ejemplo. Él ha afirmado que en el actual contexto latinoamericano definitivamente es una locura decir que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Ahora sí, tenemos el sonido. Vamos a escuchar a José Pepe Mujica. Hay que ver el contexto de lo que pasa en América. En el momento que empieza a distenderse la situación un poco con Cuba, cuando el gobierno de Colombia suspende los bombardeos a la FARC porque están cerca de un acuerdo de terminar una guerra de más de 50 años. No joda Estados Unidos. Se llevará mal todos los términos. Bueno, no va a decir que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Pero entonces, ¿dónde estamos parados? Cualquiera que mire el mapa, mire la cantidad de habitantes, el PBI, la Armada, los barcos que tienen los aviones, decir que Venezuela puede ser una amenaza para Estados Unidos y andar por esa manija. Según el comunicado difundido este lunes por la Casa Blanca, se declara emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos por la situación en Venezuela. Cuando el presidente estadounidense firma una orden ejecutiva de ese tipo, obtiene poderes que le permiten imponer sanciones. ¿Y qué ha pasado posteriormente en los países donde se ha aplicado ya esa medida del ataque imperial? Les contamos de inmediato. En 1990,
Washington impuso sanciones contra Irak, que prohibía la importación de cualquier mercancía y la exportación de petróleo y sus derivados. En 2013, Estados Unidos invadió a ese país, a Irak, con la excusa de las armas de destrucción masiva y el terrorismo que jamás fueron encontradas en ese país. En el 2011, el presidente Barack Obama impuso sanciones comerciales y financieras contra Libia. Las restricciones afectaron a una serie de bancos y empresas de propiedad estatal que no estaban autorizadas a hacer negocios en territorio estadounidense. Ese mismo año, la OTAN intervino militarmente a Libia. El resultado, el impulso de las organizaciones extremistas, el asesinato del presidente Muammar Gaddafi y una escalada de violencia en el país que aún no termina. En marzo de 2014, también impusieron sanciones contra funcionarios del gobierno ucraniano. En febrero se implantó la prohibición de visados para cerca de 20 miembros del gobierno. Las sanciones, vinieron luego de que la administración de Barack Obama propiciara el golpe de Estado que depuso a Víctor Yanukovych, según lo que están diciendo algunas de las agencias y medios de comunicación, y provocara en el país un conflicto armado. El expresidente del gobierno español, Felipe González, defenderá a los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ambos están en prisión acusados de intentar desestabilizar el gobierno bolivariano por ser supuestamente responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado. Al parecer, la semana pasada los familiares y abogados de los encarcelados se pusieron en contacto con el político para pedirle ayuda y colaboración. El líder opositor Leopoldo López lleva más de un año en prisión, mientras que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido hace poco más de un mes por agentes de la inteligencia venezolana. El analista político Bassem Tejeldine asegura que Madrid quiere recuperar su presencia en Venezuela con la ayuda de la oposición derechista local. Es conocido que España posee grandes intereses en Venezuela, que muchas de sus empresas ya habían sido nacionalizadas, recuperadas por el Estado venezolano en estos años de revolución. España pretende vengarse del gobierno revolucionario por las políticas que desde aquí se han emprendido en pro de la nacionalización de esas empresas. España ha venido colaborando con los grupos de oposición, con la derecha venezolana, durante todos estos 16 años de revolución. Participó activamente en el golpe de Estado librado contra el gobierno del presidente Chávez en el 2002. También ha apoyado y financiado a los factores de derecha en todos estos años. Aspiran a recuperar sus intereses en Venezuela. Aspiran que con un gobierno de la derecha ellos podrían recuperar su presencia en el país y seguir usurpando y confiscando lo que han venido haciendo históricamente hasta la llegada de la revolución, los grandes recursos que aquí en Venezuela... Ahora vamos a ver a la joyita de Felipe González, alabado por la derecha aquí en Venezuela, muy alabado, vamos a verlo. No existe una sola persona en Iberoamérica en general, Europa, yo podría decir en el mundo, que pueda hablar mal de Felipe González. Un líder de izquierda, un líder respetado con una autoridad política y moral gigantesca, y quizás sumado al equipo que también internacionalmente dirige Irving Cotler, que es el abogado de Nelson Mandela, junto a Felipe González, uno de los presidentes más prominentes de lo que fue la España moderna. Nos alegramos mucho que la gente, que personalidades tan importantes como Felipe González, que es amigo del pueblo venezolano, se preocupe por la realidad de lo que está pasando en la violación de los derechos humanos y de la persecución política y presos políticos que existen en el país. Hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Fue un error serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Yo creo que con la perspectiva de estos años, España está donde tiene que estar. Es pasar del OTAN de entrada no, a OTAN hasta adentro, hasta las trancas, y falsear además el referéndum, porque ahí hay una cantidad de irregularidades tremendas, eso nunca se ha aclarado, ¿no? El recuento de los votos, la manipulación informativa.
Y ahora nos estamos dando cuenta que nos engañaron todos estos políticos, ¿no? Nos engañaron, vamos, estos, sus padres, ¿no? Sus antepasados nos engañaron, y muchos de ellos, porque el Felipe González vive todavía. Una persona de la talla de Felipe González para la izquierda mundial y en general para la política, pues, la política de altura, es algo muy difícil de ignorar. Ignorante eres tú. Ignorante eres tú, que no eres capaz de leer la historia de tu personaje. Y el otro sale diciendo que Felipe González es amigo del pueblo de Venezuela. Felipe González es amigo de los que tienen plata aquí. Es amigo de Primero Justicia. Sí, es verdad. Para allá se van. No digas que es amigo del pueblo de Venezuela, irresponsable. No metes, echarle ese muerto al pueblo de Venezuela, tener unos amigos así. El pueblo de Venezuela no tiene mala junta. No tiene mala compañía. Son ustedes los que tienen mala compañía. No vayan a meter aquí a Felipe González como que amigo de este pueblo. Por Dios. Por Dios. ¿Sabes para qué es importante Twitter? Vamos a hablar de la hambre, de la miseria y los problemas de Andalucía, de las redes sociales y toda la historia que están montando ahí. A ver si nos enteramos, que hay necesidades más que las que estáis hablando. Cuando se habla de capitalismo, se habla del 15M. La culpa de que haya subido el 15M, ¿quién la tiene? ¿Quién hay hecho ustedes de mal? ¿Por qué os llaman corruptos? ¿Por qué os llaman rateros? ¿Por qué os llaman vendidos? ¿Algo habéis hecho malamente? ¿O que eso queda en el aire? ¿No hay culpable? ¿No hay culpable? ¿Aquí todo el mundo de buen rollo? ¿No hay culpable? ¿Por qué los dirigentes están 30 años en el gobierno? El señor Felipe mismo ha citado. Si no se va Chávez corriendo, según dicen algunos, se muere en el cargo. ¿Pero qué democracia es esta? Esta es una farsa democracia. Esto es una mentira que ustedes negociaron y pactaron. La corrupción empieza después de la Constitución. Y ustedes son los culpables. Y ustedes tienen derecho a rectificar, pero no mentir y no engañar, y están engañando. 2 años de lucha contra el racismo de quienes gobiernan España. Ahí está el presidente Rajoy, abusador, metiéndose en los asuntos internos de Venezuela, cuando sencillamente no tiene moral para hablar de la Venezuela bolivariana. A Venezuela se respeta, señor Rajoy, ¿oyó? Vaya a hablar del desastre que usted está haciendo y la tragedia en España contra el pueblo español. Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, ¿oyó? Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha, que viene ahora a apoyar a grupos responsables de la muerte de más de 40 venezolanos, responsables de los ataques terroristas. Viene usted a alentar desde España, desde Madrid, el terrorismo contra Venezuela. Señor Rajoy, cuando usted en sus narices le han quitado la vivienda a más de 700.000 españoles, métase en esos problemas. El 52% de la juventud española está sufriendo desempleo abierto, miseria. El 12% de los trabajadores españoles están en la pobreza ya, sin ninguna garantía. Le ha quitado el derecho a la educación pública a la juventud en España, el derecho a la salud pública al pueblo español, el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones de dignidad. Si usted quiere aprender a gobernar, venga a gobernar y aprender en Venezuela, donde nuestros pensionados tienen derecho a una pensión digna, de acuerdo al salario mínimo urbano de todo el país, donde hemos entregado 630.000 viviendas en los últimos 2 años y medio, y vamos a entregar hasta 3 millones de viviendas, donde no se le quita la vivienda a ningún venezolano, como usted sí permite que se lo quiten a los españoles. Ya basta, señor Rajoy, ¿oyó? Yo le he ordenado al vicepresidente político y canciller Rafael Ramírez revisar todas las relaciones con España por este acto inamistoso de injerencismo y de apoyo a los grupos de ultraderecha que ejercen la violencia en Venezuela por parte del señor Rajoy. Ya basta, ya basta. Y lo digo aquí en estas montañas sagradas, donde está el espíritu intacto de nuestros pueblos indígenas, que supieron darnos a nosotros identidad, valor, coraje, fuerza, amor por esta tierra, que haré respetar, señor Rajoy, ¿oyó? Usted respeta a Venezuela, como nosotros respetamos al pueblo español. Mira, déjeme decirle, compatriotas que me escuchan, para nosotros es sagrado la vida interna de los países. Ustedes saben toda la crisis que vive el pueblo español,
¿no? Cómo reprimen a la juventud, ¿no? Cómo reprimen a los pueblos que están buscando por la vía de mejores autonomías, un mejor nivel de vida, como el pueblo catalán, el pueblo vasco, ¿verdad? ¿Cómo los reprimen? Y nosotros calladitos, yo nunca opino. ¿Cómo voy a opinar? Yo opino de mi patria, Venezuela, de los asuntos internos de Venezuela. Yo no voy a estar metiéndome a decirle al señor Rajoy que bien incapaz es lo que creo, y creo que piensa el mundo entero, que es un tremendo incapaz, que entregó la patria española, se la entregó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Es mi opinión. Yo me la guardo, yo no la voy a decir. Solamente la digo hoy para expresar la indignación, el repudio y la protesta ante los actos del señor Rajoy contra Venezuela. Son inauditos, no los podemos permitir, no los podemos permitir. Nadie puede venir a tratar de darle lecciones de democracia, de vida social, de vida económica a nuestra patria. ¿Ah? No, esto se tiene que acabar. Oye, señor Rajoy, creo que ha metido la pata, señor Rajoy. Una vez más usted ha metido la pata. La mete todos los días contra el pueblo español. Hoy ha metido la pata y se ha encontrado la respuesta de la fuerza y la dignidad del pueblo de Simón Bolívar. Escuche bien, somos el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, y al pueblo de Bolívar y Chávez se respeta. Uno de los temas lo planteé yo aquí, lo planteé, que es el respeto a la dignidad de Venezuela. Hagamos una revisión global de las relaciones con España, no aceptemos una agresión más de nadie. Si es que no nos quieren, bueno, que esos gobernantes y esa élite de España, bueno, se vaya con sus cosas para otro lado. Nosotros tenemos bastante gente que nos quiere en el mundo. Y el que no nos quiere y se quiere meter con nosotros y a darnos lecciones, lejos de aquí, vete para allá, bien lejos de aquí. Rajoy, ve a rajar para otro lado, pues. Ya basta. Tenemos que hacernos respetar, porque a nosotros nos ven como los menos. Rajoy cree que él es rey todavía y dueño de América, y nosotros tenemos que obedecerle, y nos ven por encima del hombro, ¿no? Nadie nos puede ver por encima del hombro. Nosotros somos un pueblo de dignidad, nos deben respetar. Normal, el que se marea se aporrea. @Solander. Buenas noches, señora Anguita. Yo quería hacerle una pregunta un poco menos amable que la del resto de mis compañeros. Quería preguntarle si es posible que a día de hoy se sigan llamando señores de la izquierda a quienes gobiernan en Cuba, en China, en Rusia, o quienes se posicionan al lado de Chávez en Venezuela. Primeramente, por método científico vamos a empezar a separar. No mezclemos churras con merinas. Pensar que son de izquierdas los de China es ya pensar mucho. Tienen el nombre de Partido Comunista, pero no tienen nada de comunistas. Es un capitalismo de Estado. O sea, que la política china es del capitalismo, no del Partido Comunista, aunque sea el partido que está gobernando. En cuanto a Chávez, es otra cosa distinta. Distinto a los demás, por cierto, que yo me alegro cada vez que gana las muchas elecciones que ha ganado limpiamente. Ahora bien, usted me habló de la Unión Soviética y de Cuba. Bueno, y de Cuba, ¿no? Sí, de Cuba. Vamos a ver. Cuba, un país dominado por la dictadura de Batista, hay un levantamiento, entran los barbudos y colocan una política que intenta ser justa. Inmediatamente, y hasta el día de hoy, Estados Unidos, saltándose todas las normas de la legalidad internacional, decreta el bloqueo. Es más, todos los años, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena a Estados Unidos, que solamente tiene el apoyo de Israel, porque el bloqueo es ilegal, a todas luces. Y allí hay errores, hay dificultades, a veces lo están pasando muy mal, pero desde luego tienen algo que es haber sabido defender su dignidad, y errores. Pero, y hambre, señora Anguita, tienen hambre también en Cuba, mucha. Hay hambre no. Bueno, en Cuba no hay hambre. Le hablo de mi experiencia personal, ¿no? Y yo le hablo también, que conozco Cuba. Hablo que allí hay necesidades, hambre no. Y en todo caso, para que lleguen alimentos, digámosle a los americanos que no se salten la ley y permitan que haya un libre comercio. Cuba tiene uno de los mejores yacimientos de níquel que hay en el mundo. No lo pueden
abrir, no pueden comerciar con ellos, y un largo etcétera. Y en cuanto al otro, la Unión Soviética, mire, la Unión Soviética cometió muchos errores. La Unión Soviética fue un régimen autoritario, pero ya está bien de que los comunistas, sobre todo los que no hemos ido a la Unión Soviética, estemos entonando en mea culpa. Mire usted, junto a los errores y a veces horrores, los rusos comieron por primera vez con los comunistas, tuvieron educación con los comunistas, tuvieron sanidad con los comunistas, aparte de sus errores y de sus horrores. Y por tanto yo, cuando tengo que confesar errores, los confieso con humildad, pero no le tolero a nadie que me dé lecciones, ni menos los Estados Unidos, genocidas en Hiroshima y Nagasaki, y que en estos momentos están controlando la economía del mundo, ni aquellos sistemas que permitieron que 1,5 millones de comunistas fuesen ejecutados en el año 65 en Indonesia, sin que nadie moviese las manos. Por tanto, las acusaciones, que yo las asumo, pero me gusta hacerlas en el contexto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Y a partir de ahí, aquí hay un comunista que confiesa errores cometidos en nombre, pero también me siento orgulloso de las cosas magníficas que hemos hecho. Muchas gracias. En España, 13 millones de ciudadanos, es decir, el 27% de su población total, está en riesgo de miseria o de exclusión social. Más de 2 millones de niños españoles están afectados por el hambre y por las penurias, al tiempo que el desempleo aqueja a 5,4 millones de ciudadanos aptos para trabajar. Ni siquiera estamos hablando de esos altísimos niveles de corrupción, que según voces disidentes del sistema que allí rige, vive desangrado por una monarquía. Son datos bien preocupantes que invitan a preguntar por qué un país con problemas tan serios se está inmiscuyendo tanto en situaciones internas de otros países, como Venezuela. Soy Marayira Chirinos, bienvenidos. Vamos a cruzar palabras a partir de este momento con Javier Parra. Él es el actual secretario general del Partido Comunista del País Valenciano y además exdirector del diario La República de España. Funge en este momento como colaborador de este medio de comunicación. Bienvenido a Cruce de Palabras. Quisiéramos su visión, porque nos interesa muchísimo, toda vez que es un firme defensor del derecho a la autodeterminación de los pueblos, además uno de los artífices de la idea de un frente popular en el siglo XXI. Son temas interesantes que nos van a ocupar a partir de este momento y vamos a comenzar, Javier, por ese interés bien particular de España por Venezuela. ¿Hay una campaña, digamos, generalizada en España contra Venezuela y su gobierno o estamos hablando de sectores bien específicos? Pues la verdad es que hay una campaña completamente generalizada por parte de todos los medios de comunicación del régimen monárquico, del régimen bipartidista español, fundamentalmente porque es un mal ejemplo. Venezuela es un mal ejemplo para este país, sobre todo no para este país, sino para los poderes fácticos de este país, precisamente porque Venezuela en su momento supo deshacerse de las cadenas de un régimen corrupto después de una crisis económica muy grave, después de un movimiento represivo brutal, que precisamente es muy parecido a lo que estamos pasando en este momento en España. Y como digo, el ejemplo de Venezuela es un ejemplo que no se puede exportar. Por tanto, todo lo que sea por parte de los medios del régimen, vilipendiar, mentir, criminalizar a la revolución bolivariana, ayudará a que no cunda el ejemplo y no hagamos aquí lo mismo que hicisteis vosotros allí. Pero bueno, estamos peleando para hacerlo. Ahora, Javier, ¿puede decirse que el PP y el PSOE están hermanados en una causa contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro? El Partido Popular y el Partido Socialista entre comillas, han estado hermanados desde hace décadas y evidentemente pues en esta causa contra el presidente Maduro y contra Venezuela pues también. ¿Por qué? Porque tanto Partido Popular como Partido Socialista son los dos pilares fundamentales del régimen monárquico bipartidista que impera en nuestro país. Y ambos, independientemente de que uno con unos matices y otro con otros matices, ambos defienden los mismos intereses económicos, defienden los intereses de la gran banca, defienden los intereses de las empresas del IBEX 35, que al final son las empresas accionistas de los grandes medios de comunicación, que son los que están además promoviendo esa campaña contra Venezuela. Apoyado justamente en esos medios de comunicación, ¿podemos decir que todo esto se inscribe en el concepto de injerencia o se le puede dar otro nombre, Javier?
Es una injerencia con todas las letras, intentar desestabilizar un país democrático, con plenas libertades, ejemplar, con una constitución ejemplar para todos los países de Latinoamérica y me atrevería a decir de todos los países del mundo. Pues evidentemente, como digo, pues todo eso hace que esta campaña brutal de los medios de comunicación del régimen español se desate con toda su fuerza. Vamos a ponerle nombre ya a estas figuras que sobresalen en esta campaña contra Venezuela. Por ejemplo, el señor Felipe González. Vemos que está movilizando esta campaña con varios expresidentes para asumir la defensa específicamente de Leopoldo López, de Antonio Ledezma, de la oposición venezolana. Esto ha causado muchísima suspicacia. El hecho de que un ex jefe de gobierno, que por cierto no se ha interesado nunca por los desahucios, por los recortes en la sanidad, en la educación en España, ahora se interese tanto por estos casos en concreto en Venezuela. ¿Quién es realmente Felipe González? ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuál es su agenda oculta? Felipe González es un personaje siniestro, es probablemente de los personajes más siniestros de las últimas décadas en nuestro país. Felipe González fue muy amigo de Carlos Andrés Pérez, que creo que lo conocéis bastante bien, y los españoles y las españolas también conocemos bastante bien a Felipe González. Felipe González fue el que engañó al país a principios de los 80 y metió a España en la OTAN. Fue el que mantuvo las bases norteamericanas en nuestro país, el que se vendió al neoliberalismo, el que intentó liquidar las organizaciones de clase, los sindicatos. Fue el presidente de los GAL, que no sé si, bueno, imagino que lo habréis incluso tratado en los últimos días, en las últimas semanas, que fue aquel grupo terrorista para liquidar a miembros de ETA y miembros que no eran de ETA de una manera extrajudicial, por lo cual se juzgó y se condenó a miembros del gobierno de Felipe González. Felipe González también fue ese personaje que en 2002 apoyó el golpe de Estado contra Chávez en Venezuela, con declaraciones en El País, en la cadena SER, diciendo que Chávez era un totalitario, que era un dictador y justificando el golpe, ¿no? Ese es Felipe González. Durante su gobierno también se dieron a conocer muchos casos de corrupción. Ese tema de la corrupción ha estado a la orden del día en tu país, Javier. Recientemente el juez Pablo Ruz, que es el que está a cargo de ese tan sonado caso Bárcenas, ha dicho que el Partido Popular, el actual partido de gobierno, se ha financiado de manera irregular, es decir, a través de casos de corrupción durante los últimos 18 años. ¿Tiene legitimidad un gobierno así? ¿Qué dice la gente? Vamos un poco más allá. ¿Tiene moral para cuestionar a otros gobiernos, el actual gobierno español? Moral ninguna. Un gobierno de un partido que se ha demostrado que se ha financiado ilegalmente, que ha tenido muchos millones de euros en Suiza, que ha dado sobres procedentes de negocios oscuros. La corrupción recorre desde arriba hasta abajo, desde la corona hasta miles de ayuntamientos gobernados por Partido Popular y por Partido Socialista, todo el régimen español, y que ahora un gobierno como el del Partido Popular pretenda dar lecciones de algo a un gobierno democrático y ejemplar como el gobierno venezolano, pues bueno, la verdad es que no tiene ningún tipo de razón de ser. Del rol de los medios de comunicación en esta campaña internacional orquestada desde España contra Venezuela, vamos a hablar en los próximos minutos. Es un tema interesante de abordar en este cruce de palabras con Javier Parra, exdirector del diario español La República, colaborador también de este diario. Ya volvemos con más. Continuamos este cruce de palabras con Javier Parra, secretario general del Partido Comunista del País Valenciano, exdirector del diario La República de España, actual colaborador de este medio de comunicación. Justamente a esa condición de trabajador, de periodista, de un medio de comunicación queremos apelar, Javier. ¿Cómo es ahora hacer periodismo en España? ¿Qué valoración nos puedes hacer?
Pues hacer periodismo en España es complicado, sobre todo hacer periodismo de verdad, periodismo objetivo. Como decía antes, todos los medios de comunicación de nuestro país, quitando los medios libres, tipo La República, Caos en la Red, Tercera Información, todos los medios de comunicación están controlados por empresas capitalistas, por empresas que tienen sus intereses económicos y por tanto no van a permitir que se lancen determinados mensajes a través de sus medios que pueda cuestionar su poder, y mucho más en un momento de crisis económica como el que estamos atravesando, en el que la gente pues está más sensible. Por eso se intentan redirigir los mensajes, por eso se intenta calmar a la gente, devolver a la gente a sus casas, que ha estado movilizada durante muchísimo tiempo, ¿no? En los últimos días pues se ha cesado a periodistas que eran algo críticos con el régimen. Ahora además se ha aprobado la ley Mordaza en nuestro país, una ley que va a liquidar, o que prácticamente liquida los últimos derechos sociales que quedaban en nuestro país, que te van a poder poner multas millonarias por protestar en la calle, por hacer fotografías a la policía cuando está reprimiendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy complicado en este momento hacer periodismo en nuestro país. ¿Cómo que ese incipiente surgimiento de los medios de comunicación populares, alternativos, comunitarios en España? Por una necesidad de la gente de organizarse y de informarse de lo que realmente está pasando. Yo recuerdo que una de las razones por las que yo decidí en aquel momento fundar laRepública.es fue precisamente para combatir esa hegemonía de todos los medios de comunicación que solamente lanzaban un único mensaje, un mensaje único. Pusieras la televisión que pusieras, leyeras el periódico que leyeras o la radio que escuchases, todos los mensajes eran exactamente los mismos. Ninguno cuestionaba los pilares básicos del régimen. Y como digo, una de las razones que me llevaron a impulsar junto a otros compañeros laRepública.es fue precisamente lo que pasó en 2002 en Venezuela. Porque yo recuerdo que yo me estaba intentando informar de lo que estaba pasando en aquellos días en Venezuela, del golpe de Estado, y yo no encontraba prácticamente ningún sitio donde informarme. Yo, inocente de mí, me intentaba informar en El País, me intentaba informar en la cadena SER, y yo veía que lo que me estaban contando ahí era falso, porque evidentemente detrás de la cadena SER, detrás del País, había intereses económicos del grupo Prisa, de los que luego si queréis podemos hablar, y precisamente esa necesidad de saber lo que está pasando, esa necesidad de dar voz a la gente que se organiza al margen de los poderes económicos, precisamente para enfrentarse a esos poderes, es lo que ha hecho que en los últimos años se ha producido un boom de medios de comunicación alternativos, de medios de comunicación libres, como a mí me gusta llamarlos. Ese ensañamiento que existe por parte de esos medios de comunicación, sobre todo los pertenecientes al grupo Prisa, ¿se ha acentuado más que todo con el tema Venezuela o has podido observar ese mismo comportamiento con algunas situaciones particulares de otros países del mundo? Pues hay una tónica general contra Venezuela, contra Cuba. Además en el último año, sobre todo con todo lo que está pasando en Ucrania, en el este de Ucrania, los mensajes que lanzan todos esos medios de comunicación son prácticamente los mismos, pero sobre todo y con especial virulencia del grupo Prisa. Además, yo quiero recordar o informar, para quien no lo sepa, quiénes son los propietarios del grupo Prisa. El grupo Prisa, a quien pertenece la cadena SER o El País, que el País es el periódico más leído en nuestro país, y la cadena SER creo que es la radio más escuchada también en nuestro país. Pues ese grupo Prisa es propiedad de Goldman Sachs, por ejemplo, es propiedad de Deutsche Bank, por ejemplo, es propiedad de George Soros, por ejemplo, del Banco de Santander y de una serie de bancos y de empresas y de multinacionales que evidentemente tienen intereses en toda Europa, en toda Latinoamérica y en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, evidentemente, utilizan los medios en los que tienen sus acciones para hacer valer su poder y para seguir expandiendo sus intereses económicos. Con esa presión a sus espaldas, con ese poder económico detrás, ¿cómo se puede hacer periodismo en España con integridad?
Pues ya te digo que de una manera muy difícil, ¿no? El otro día le hicieron una entrevista en televisión, en Telecinco creo que fue, a Willy Toledo, que supongo que lo conocéis, que es un compañero, un actor muy crítico con el régimen, muy defensor de Venezuela, del gobierno de Maduro, del gobierno de Raúl Castro, de defensor de Cuba, un antifascista, ¿no? Y la periodista le decía, después de la entrevista, en la que, como digo, había sido muy crítico con el régimen español y muy defensor de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, le decía a la periodista que si no pensaba que la gente podía pensar que se había vuelto loco, porque esos mensajes que él estaba diciendo en televisión no se habían escuchado nunca, o no se escuchaban nunca, ¿no? Y bueno, él decía, pues bueno, puede ser que se piensen que estoy loco, ¿no? Pero eso precisamente es lo que quieren, eso es lo que quieren, ¿no? Por eso se vetan las voces realmente críticas en los medios de comunicación, y más peligrosos son esos medios de comunicación que intentan hacernos creer que son medios progresistas y de izquierdas y que realmente tienen los mismos intereses económicos y que siguen sin dar voz a quienes realmente sí que cuestionan al régimen, ¿no? Hablo, por ejemplo, de La Sexta. Toledo estuvo, de hecho, con nosotros en algún cruce de palabras y de esa democratización de la comunicación se habló. Te pregunto justamente acerca de eso, ¿cómo se puede, con todas estas dificultades que ya están bien identificadas, avanzar en un verdadero proceso de democratización de la comunicación en España, Javier? Yo creo que hace cosa de un año y medio o algo así, una serie de medios de comunicación libres, ya sea medios digitales, radios alternativas, televisiones alternativas, se empezaron a encontrar, se creó la red de medios libres y bueno, ahí está empezando a haber una coordinación de todos los medios de comunicación alternativos, ¿no? Creo que hay que avanzar muchísimo en ese sentido, porque desgraciadamente lo que más ve la gente es la televisión. Y es con lo que se informa el 80% de la población, me atrevo a decir, ¿no? Los medios de comunicación alternativos sobre todo sirven para crear organización, consolidar ideas, ¿no? Pero es verdad que hay que dar un salto cualitativo, hay que conseguir, el sueño de muchos sería tener una radio estatal que se escuchara en todo el estado, donde tuviesen voz todas las voces críticas que en este momento no tienen espacio en los medios de comunicación, y ojalá algún día pudiéramos conseguir tener alguna televisión. Eso es muy complicado. Va a depender mucho también de la fuerza que tengan las propias organizaciones y de la fuerza que tenga la gente, ¿no? Para precisamente poner en marcha ese tipo de medio de comunicación que no esté condicionado por los intereses económicos de quienes al final le pagan el sueldo a los periodistas y deciden qué se tiene que programar o qué no, y de qué se tiene que hablar y de qué no se tiene que hablar, ¿no? Se están empezando a dar pasos, pero creo que todavía queda mucho camino, ¿no? Hombre, sería ideal que Telesur pudiera verse en todo el país. Ojalá y así sea. Bueno, estamos justamente trabajando para ello. Javier, vamos a cruzar palabras desde lo meramente político, pero con perspectiva de futuro. Pero luego de esta pausa, quédense. Hay mucho más hoy. Cruce de palabras con Javier Parra. Reflexiones bien necesarias en torno a la situación político, económica y social de España. Hoy abordándolo en este cruce de palabras con el periodista y político español Javier Parra. Javier, en los actuales contextos, ¿cómo analizas ese proceso que vive Europa, también el que vive América Latina? ¿Dónde y cómo crees que hay que hacer, digamos, alianzas, trabajar en conjunto para que todas esas iniciativas progresistas se fortalezcan y resistan, sobre todo, a las embestidas del fascismo? Pues la verdad es que la oleada fascista o neofascista que está asolando Europa es muy preocupante, ¿no? Y eso hace que estemos obligados a ponernos de acuerdo en un mínimo de cuestiones, una mayoría social en todos los países y en este caso en España. Y esa unidad por la que apostamos muchos pasa precisamente por consolidar y fortalecer todas y cada una de las organizaciones de izquierda, de clase, que existen en estos momentos, y encontrar los puntos
en común que podamos desarrollar en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito institucional, ya sea en las movilizaciones sociales, ya sea donde sea. En ese sentido, en España hemos vivido en los últimos meses, en los últimos 2 años, una experiencia muy interesante que además tiene mucho que ver también con lo que pasó en Venezuela, y es cómo cientos de organizaciones se encontraron y en marzo del año pasado, en 2014, se pusieron de acuerdo en meter 1 millón de personas en Madrid. Metieron 2 millones de personas, metimos 2 millones de personas. Y eso se hizo precisamente respetando al otro, respetando a todas las organizaciones, respetando el espacio de los movimientos sociales, respetando la ideología y la bandera de este u otro partido, de este u otro sindicato. Y simplemente ponernos de acuerdo en unas cuestiones mínimas, que en aquel caso fue pan, techo y trabajo, esas reivindicaciones que todos hicimos nuestras, ¿no? Esa es la vía de la unidad. Y sobre todo de ir concienciando poco a poco a la gente. Lamentablemente, y siento decir esto, en el último año eso en España parece que ha habido un paso atrás. Un paso atrás precisamente porque todas las luchas que habíamos estado llevando desde el inicio de la crisis, fundamentalmente de 2007, después el estallido del 15M, donde millones de personas salieron a las plazas de toda España a decir que ya bastaba de crisis y ya bastaba de sinvergüenzas y que había que cambiar las cosas. Y 2 años después, 3 años después, se plantea esas marchas de la dignidad, el 22M en Madrid. Había sido un paulatino aumento de la conciencia de clase del pueblo español y sobre todo de la conciencia de unidad y de cómo había que unirse, que era en esos espacios unitarios en los que nos respetamos todos mutuamente. Pero lamentablemente en el último año parece que está ganando espacios la posición de que esa no es la vía de la unidad, de que la vía de la unidad es que los partidos no valen, que eso es cosa del pasado, que hay que recuperar el discurso ciudadanista, que es lo mismo un obrero que la hija de un banquero, si los dos son decentes. Ese tipo de discursos a lo que contribuyen es a desconcienciar a la gente, y se estaba haciendo un camino muy interesante que no está todo perdido, pero hay que seguir trabajando. El 21 de marzo de este año metimos a muchísima gente también en Madrid, se volvieron a reeditar esas marchas de la dignidad y fuimos cientos de miles de personas, y ese es el espacio de confluencia que hay que seguir trabajando, en el que, como digo, cada organización, yo estoy en el Partido Comunista y yo apuesto por reforzar, por reconstruir el Partido Comunista, pero también apuesto porque otras organizaciones de clase se refuercen, se reconstruyan si tienen que hacerlo, y que luego debatamos en qué estamos de acuerdo. Es que es la única vía, y así es como vamos a poder afrontar, acumular fuerzas y llegar a un momento en el que podamos afrontar una ruptura del régimen monárquico bipartidista que es el que nos malgobierna. Esos ejercicios que nos das hacen una medición bien interesante para el análisis. Eso del paso atrás, quisiera ahondar, me quedo con eso, porque algunos sociólogos como Boaventura de Sousa, por ejemplo, sostienen que en Europa hubo un vaciamiento de la democracia, sus palabras textuales. ¿Compartes esta idea? De ser así, ¿cómo entonces podemos leer a Europa políticamente hablando en este momento? Ha habido un vaciamiento absoluto de la democracia. En España la última prueba ha sido, como digo, la aprobación de la ley franquista, de la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza, en la que precisamente con lo que se acaba prácticamente con el derecho a protestar. No hay ningún ámbito de la vida pública, de la vida económica menos, evidentemente, en el que sea democrático, porque el Congreso de los Diputados no gobierna. No gobierna pero no manda, el poder no está ahí, el poder está en las empresas del IBEX 35, en los grandes bancos, en las grandes multinacionales. Los ayuntamientos, el poder local, que históricamente en nuestro país había sido y aún es, afortunadamente, un espacio donde se pueden hacer cosas, donde los ayuntamientos, las ciudades y los pueblos tienen bastante poder. Se ha aprobado también una ley precisamente para quitarle poder democrático a los ayuntamientos, que es
la entidad local, la institución local, la democracia local más cercana a los vecinos, ¿no? Entonces está habiendo un vaciamiento absoluto de la democracia, ¿no? Entonces, evidentemente hay que reivindicar, ya que nos han quitado todo, pues lo que tenemos que exigir es todo. Y todo es reivindicar la democratización de todos los ámbitos de la vida pública, de la vida económica, de la vida social, ¿no? En este punto es inevitable que te invite a que compartas la reflexión que tienes en relación a la situación de los partidos políticos en España. ¿Cómo evalúas el partido Podemos? Iniciativas como Ciutadans en Cataluña, por ejemplo. ¿Hay una real crisis de partidos políticos en España? ¿Crees que están a las puertas de una nueva era política? Desde luego, en el último año han pasado muchísimas cosas. Ha habido un terremoto político con la aparición, además, de nuevos partidos como Podemos, como Ciudadanos. Podemos y Ciudadanos son partidos que tienen elementos comunes, pero son partidos muy distintos. Es verdad que Ciudadanos al final es un caladero de votos de los desencantados del Partido Popular. El Partido Popular está en crisis. Probablemente en las próximas elecciones autonómicas, municipales y hasta las generales tenga un batacazo bastante importante, pero gran parte de ese voto va a ir a parar a Ciudadanos, ¿no? Yo creo que es un partido que el régimen ha ideado para poner ahí y para que vayan ahí unos votos que no pudieran ir a otro sitio. Y luego el fenómeno de Podemos es un fenómeno digno de analizar en profundidad, ¿no? Y creo que aún no se ha hecho. Tiene elementos positivos y elementos muy negativos. Elementos positivos es precisamente la ilusión que ha conseguido despertar en muchísima gente que no creía en los partidos políticos tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero tiene también elementos negativos. Y conste que yo tengo muchos compañeros de lucha en los movimientos sociales, en el sindicato, en su momento, en otros movimientos antibelicistas y demás, que en este momento están en Podemos, ¿vale? Pero tiene elementos negativos muy importantes. Y es precisamente lo que te decía antes. Desde la aparición de Podemos, se han dado espacio en los medios de comunicación a una serie de mensajes que van en el sentido contrario de lo que se estaba consiguiendo. Es decir, en los últimos años se estaba aumentando poquito a poco en la conciencia de clase de la gente, la conciencia de que la solución no estaba en las instituciones solamente, sino que estaba en la calle, en la movilización. Eso fue lo que hizo que metiéramos el año pasado 2 millones de personas en Madrid. Eso fue lo que hizo que hace 3 años en Madrid, cuando hubo la crisis de los mineros, por decirlo de alguna manera, cuando se quiso liquidar la mina en todas las cuencas mineras por parte del ministro de Industria, del Ministerio de Industria, eso despertó un movimiento de solidaridad inmenso y hubo cientos de miles de personas en el centro de Madrid, que yo eso nunca lo había visto, gritando todos al unísono que viva la lucha de la clase obrera. Y eso en este país era muy complicado porque se había hecho un proceso de desconcienciación brutal a través de todos los medios de comunicación, de películas, Javier, de televisión, de literatura, y eso se había conseguido avanzar creando Javier, esa conciencia. Justamente ese sector obrero y otros tantos están acompañando una propuesta de la cual eres artífice, y para eso te pido por favor, brevedad, porque ya el tiempo se nos está acabando. Ese Frente Popular del siglo XXI, ¿en qué consiste esa propuesta política? Para cerrar, por favor. La propuesta que planteas, que aprobó el Partido Comunista del País Valenciano como esa forma de unirnos, ese Frente Popular es lo que comentaba antes. Vamos a ponernos de acuerdo en unos puntos básicos con los que consigamos derribar al régimen y consigamos mejorar la vida de la gente. Que cada uno deje a un lado sus propuestas de máximos de su partido, de su organización, pero que no renuncie a su organización. Es decir, yo no voy a dejar de ser comunista ni de levantar la bandera con la hoz y el martillo de mi partido, ni voy a pedirle a otro que lo haga con la del suyo, pero tenemos que crear espacios unitarios en todas las ciudades, en todos los pueblos, incluso en todos los barrios, precisamente donde se encuentren movimientos sociales, partidos, sindicatos, personas, todos para defender ese programa de mínimos, que puede ser 5, 6 o 10 puntos.
Y eso vamos a defenderlo en todos los frentes, en el frente institucional y en la calle. Eso es un trabajo que hay que hacer. Por eso la experiencia del 22M, de las marchas de la dignidad, es lo que tenemos que aprovechar para hacer realidad ese frente popular, que desgraciadamente no va a ser a corto plazo, va a ser a medio plazo en el mejor de los casos, pero que tenemos que trabajarlo y tenemos que impulsarlo en todo el Estado. Propuestas políticas, España y su realidad, España y su injerencia en asuntos internos venezolanos. Ese fue el tema que hoy nos acompañó. Vamos a cerrar este cruce de palabras con Javier Parra, actual secretario general del Partido Comunista del País Valenciano y exdirector del Diario de la República de España. Javier, gracias. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Africa, from the Communist Party of Kenya and the Kenya-Venezuela Friendship Society, and I'm here to give the message of the Kenyan people and the message of the African people that we support the Bolivarian revolution in Venezuela and the ideas of Hugo Chávez. Soy de Kenia, de la parte comunista de Kenia, y vengo aquí para traer el mensaje del pueblo keniano de que apoyamos el proceso revolucionario de Venezuela y las enseñanzas de Hugo Chávez. I've witnessed this big revolution, this big demonstration of the people, and I know now if I go to Kenya and Africa, I'm sure this revolution will triumph. Even if the United States of America imperialism, it cannot defeat these people here. Soy testigo de esta grandiosa manifestación y cuando vuelva a África voy a declarar que esta revolución va a triunfar, aunque los Estados Unidos intenten derrotarla, no pueden derrotar un pueblo así. ¡Viva Bolivarian Revolution! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Después de este documento, vamos a dar paso al compañero Julio García Hart, de la Embajada de Venezuela. Un aplauso. Buenas noches, camaradas. Después de lo visto aquí, ¿qué más se puede decir? Ahí se dijo todo. Excelente. Yo le decía al camarada, ¿cómo hacemos contacto con estos productores? Me gustaría que nos reuniéramos posteriormente porque es una producción muy didáctica, muy completa y tiene que trascender, ¿no? Tiene que verlo todos los camaradas de acá y sacarlo al exterior. Entonces es una iniciativa que hay que felicitarlo, uno se siente muy emocionado. Ustedes realmente hicieron una buena síntesis y fueron llevando el asunto que pues yo agregarle. Y voy a ser muy breve, la hora. La película fue larga, hoy es viernes, los jóvenes tendrán planes y nosotros tenemos aquí sentados. Y bueno, mira, lo importante es que están haciendo un nuevo paradigma. Cuando Fukuyama dice el fin de la ideología, quiso decir que cayó el comunismo, cayó el socialismo y que vendían otros valores, ¿verdad? Desaparecía el Estado, se imponía la empresa privada, el capital, y entonces desde ahí, desde el capital, el Estado solamente tenía que controlar algunas cosas, el impuesto, la salud, la educación, pero ellos tomaban el mando. Y es cuando toma fuerza la parte superior del imperialismo, que fue hasta donde llegó Marx y Lenin, que es la globalización, y la globalización ligada al neoliberalismo, que es la parte política. Y ese era el peligro que estaba el planeta. Estos locos de la guerra, estos locos que tienen un desastre en el Medio Oriente, estos locos que invadieron Afganistán, que invadieron a Irak, que mataron a Gaddafi y que nos quieren invadir y no lo hacen ¿por qué? Por gente como ustedes. El movimiento de solidaridad mundial que ha despertado esta insolencia, esta ridiculez de que nosotros somos una amenaza al imperio, ese país de la guerra de las galaxias, que tiene cohetes, que tiene aviones, tiene satélites,
Nosotros lo que tenemos es una fuerza armada para vigilar el contrabando y ayudar a la gente con la alimentación y ayudar a la gente con la vivienda. ¿Cómo se le va a ocurrir? Pero esa locura es una locura porque ellos tienen sociedades que ya no se dan abasto, el problema energético. Esas sociedades tan opulentas con sus automóviles, con sus edificios, con sus recreaciones, con sus lanchas, se le está acabando la energía petrolera y están viendo dónde queda petróleo. Y por eso se metieron en Afganistán, por eso se metieron en Irak, por eso se quieren meter en Irán. Y bueno, nosotros tenemos la mayor reserva del mundo y hay una paro. Pero ¿por qué no lo han hecho? Ustedes no vieron lo que pasó en Panamá hace poco en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas era un instrumento de los Estados Unidos con la OEA. Ahí fue donde sacaron a Cuba de la OEA y la aislaron. Ahí fue donde se planificó la salida de Zelaya en Honduras, que estaba haciendo cambios populares. Ahí fue donde se planificó la salida de Aristide en Haití. Ahí donde se planificó la invasión a Granada, que tenía una consigna simple de mejorar la calidad de vida de los granadinos. De ahí fue donde se planificó la intervención en Panamá. De ahí fue donde se planificó la invasión a Santo Domingo. Todo esos desastres de la forma como ellos ven el mundo, que es para ellos, pues aquí en Panamá se le dijo basta, basta, basta. De 33 países asistentes a la Cumbre de Panamá, donde dominaron los Estados Unidos, 31 rechazaron esos intentos injerencistas de los Estados Unidos. Quedaron solos. Obama tuvo que salir por la puerta de atrás de la cumbre, irse antes que terminaran. Y ahí los paliamos. Por primera vez el imperio, una cumbre internacional, sale tan paliada como salió en Panamá. Por eso son los pueblos. Son los mismos enemigos. Los enemigos de ustedes son los mismos enemigos nuestros. Es la contradicción entre el socialismo y el capitalismo. Un capitalismo salvaje, un capitalismo que tiene sed, que tiene hambre y hace todo lo posible por imponerse, de hacer desastres, y los pueblos comienzan a despertar. En este momento ese paradigma se está viendo en Latinoamérica. Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Dina en Brasil, Dina Rousseff, todo Centroamérica, los países del Caribe, resurgimiento de Ortega en Nicaragua, consolidación de la revolución cubana, el triunfo de Farabundo Martín en El Salvador. Entonces el mapa se le está poniendo complicado. Estamos solos, Venezuela está sola. Todos los países del ALBA, que son los países bolivianos, respaldan la revolución bolivariana. UNASUR, que es la unión de todos los países sudamericanos, respalda la revolución bolivariana y está en contra del decreto. Los 77 más China, que son ya 136 países, respaldan la revolución bolivariana y se le enfrentan al imperio. Los países no alienados, que son 140 y tantos, casi igual de los mismos países que las Naciones Unidas, respaldan la revolución bolivariana y se enfrentan al imperio. Y eso es lo que le preocupa. Entonces la sociedad industrial, militarizada, comunicacional, neoliberal, se une en el mundo y con un tablero de ajedrez comienza a manejar sus piezas. Aquí en Europa saltó Grecia, ahí está, y la tienen acosada, la tienen hipotecada, la tienen presionada. Pero salta Putin, le da la mano, y Putin le dice a Irán: ahí tienen los misiles S-300 para evitar el chantaje que le están haciendo a Irán con la firma del acuerdo que lo están acorralando. Están los países del BRICS, son las economías emergentes del mundo. Ahí está Brasil, ahí está la India, ahí está China, ahí está Rusia. Son 5 países que con economía emergente, que están creando mecanismos que se le enfrentan al Fondo Monetario Internacional y están con nosotros, están con ustedes. De repente, bueno, tenemos flujos y avances y reflujos. Ustedes tuvieron la república exitosa, y esa república exitosa vino el capitalismo mundial acosar, después se metió Hitler, se metió Mussolini, matan a García Lorca, tiene que exiliarse Dolores Ibargüen,
persiguen a estos grandes intelectuales, acaban con un proceso, bueno, y vino un reflujo de ustedes que ahora comienza nuevamente, y hoy no me puedo meter mucho, porque yo soy diplomático y cualquier palabra un poco injerencista, el lunes estoy con mi maleta rumbo a Venezuela. Entonces, esa parte me permiten que no hablar, y aquí ya se habló bastante, ¿verdad? A uno se le pica la lengua y quiere decir cosas, pero no estoy en Venezuela, donde mi lenguaje sería distinto. Entonces, finalmente, camaradas, quiero agradecerles pues esta invitación que nos han hecho. Debo decirle que esto se repite en muchas partes, estas conversaciones mutuas. El Partido Comunista Español, nuestro partido hermano, ha sido un partido que con sus principios por delante plantea su conducta sin complejo. Habían algunos que decían que eran amigos nuestros, pero cuando llegó la elección, no, que no me contaminen, que yo no me parezco a Chávez, allá los chavistas, no, ustedes en eso no tienen problema. Si esta reunión significa que algunos votos por aquí se le van porque se están contaminando con nosotros los dictadores, yo sé que la gente del Partido Comunista en eso no se para, porque tienen principios, y si no hay principios no hay revolución. Si tú claudicas los principios, entonces viene la derecha, te infiltra, viene la burguesía y acaban con ese movimiento que trató de hablar con un lenguaje distinto. Ustedes siempre han hablado así, ustedes son nuestros hermanos, considéranos a nosotros como militantes de ustedes. Por eso te dije yo cuando llegué, yo soy un militante más de ustedes. Nosotros somos de formación comunista, por elementos de la alianza y el apoyo de Chávez, pues hemos tenido algunas alianzas que hay que respetar, y ahí estamos luchando antes con Chávez, ahora con Maduro, y seguimos en eso. Un abrazo para todos, felicitaciones por su constancia, y bueno, tienen unos hermanos acá. Avisando a lo mejor de ustedes, no sé si hacer alguna pregunta o... Vamos a ver, yo creo que con lo que hemos visto y con lo que nos ha dicho el camarada, pues yo creo que quedan pocas palabras. Bueno, hay alguna de las ideas. Vamos, a mí me parece que está todo más clarito que agua. Es decir, lo único que en un futuro pues podamos seguir teniendo a esa Venezuela de Maduro, y que no haya ningún tipo de problema que pueda terminar con eso. Nada más, yo creo que todo está clarísimo, ¿no? Ha estado fenomenal. Gracias, camarada. Mire, nosotros traemos un cuaderno de firmas que en todo el mundo se están llenando. Nosotros le entregamos a Obama, ¿cuántos millones al final? 13 millones de firmas que emergieron de Venezuela, de todas partes. El cuaderno de firmas lo hemos traído a aquellos camaradas que con sus firmas quieran manifestar la solidaridad y decirle a Obama pues, que va a hacer injerencia. Aquí traemos pues el cuaderno, y eso después nos mandamos a Venezuela, y eso es parte de la ayuda internacional. Pero eso no lo vais a hacer para Rajoy. Ah, no. Eso nos toca a nosotros. Ustedes se encargan del Rajoy. Primero que nada, felicitar el proceso que vosotros habéis tenido. Yo soy chilena, viví el proceso desde muy niña, el proceso chileno, militante de las juventudes comunistas, trabajando por las candidaturas de Allende, disfrutar los años que nos permitieron del gobierno popular, y me admira. He sufrido con lo que está pasando en Venezuela, porque es calcado al proceso que se vivió en Chile, con la diferencia que, con perdón de la palabra, habéis tenido los huevos suficientes para armar al pueblo y defender la revolución, cosa que nosotros no pudimos hacer porque siempre nos guiamos por paz, tranquilidad, que esto va a pasar, y nos pasó lo del golpe y nos ha costado muchas vidas, mucho sufrimiento, pero abrazamos a la revolución bolivariana y al proceso que se está dando en América Latina, porque eso nos ha permitido avanzar, terminar con el patio trasero que tenía Estados Unidos en América Latina,
y si vosotros reforzáis como lo estáis haciendo, o sea, va a ser un avance muy importante para el resto de los países de América Latina. Así que un abrazo grande a vuestro pueblo y a vuestros dirigentes, compañeros. De esa intervención, porque el guión de Chile es el mismo que han tratado de aplicar acá. Es el mismo guión de la CIA. Desabastecimiento. ITT pagó a los transportistas en Chile para que no llegaran los productos a los mercados. A nosotros le están pagando a los grandes capitalistas e importadores de alimentos porque no saquen el alimento. Se queda crisis. La gente va al mercado, no consigue mantequilla, no consigue aceite. Esto pasó en Chile. El terror, fiducia, patria y libertad. Primero justicia, Leopoldo López. Que incendian casa de los partidos, forman terror en la calle, zozobra. Luego la alianza con el capitalismo, con los oligarcas. Lo hicieron en Chile y lo hacen acá. Y luego el imperialismo. La ITT, que es una multinacional de comunicaciones, se encargó en Chile de financiar. Yo viví ese proceso, yo estaba en Chile. Terrible. Yo era estudiante del grupo que tuvimos que salir en los años 60 para Chile. Yo tuve que saltar el muro de la embajada porque los chilenos pues nos dijeron, ustedes hablan como los cubanos, si se quedan aquí van a ser un peso, pero yo estuve contigo, yo estoy en Macul, en el Dragón. Ya. El gran me casé con una chilena. Mira, qué bien. Una última cosa, ¿qué pensáis vosotros del recibimiento que le hizo la hija de Allende a las, con perdona, a las cabronas de las esposas de estos golpistas venezolanos? Porque una vergüenza, o sea, la hija de Salvador Allende apoyando a estas mujeres y recibiéndolas. Además las recibieron, nosotros tenemos un memorial en Chile por los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, un memorial a los derechos humanos donde están todas nuestras víctimas ahí, y los han recibido en ese memorial. Entonces, para nosotros las víctimas de la dictadura ha sido una ofensa grandísima, primero porque ha sido la hija de Allende y segundo porque han ocupado un lugar que para nosotros es sagrado. Allende lo traicionaron mucho, y entonces solamente su hija porque es socialista. Los comunistas en Chile no lo harían. Lo que hablamos de los principios. Si tú tienes principios, tú estás claro. Si tú fuiste los principios, pasan como eso. Sin embargo, Bachelet no la recibió. No. Y se lo agradecemos. La historia son gemelas. Voy a preguntar una cosa. ¿Cómo está el tema de la posible participación de los Estados Unidos a través de la base que tiene aquí en Colombia? Es decir, ¿hay datos que permitan que están preparando una posible intervención o participación? Sí, ellos tienen 7 bases en Colombia. Tienen una en Honduras y están abriendo una segunda. Tienen base en Curazao. El problema es que, a diferencia de la revolución chilena, nuestra revolución es pacífica pero armada, que no lo tenía Allende. Allende las Fuerzas Armadas lo traicionaron, y lo tumbaron, y lo bombardearon, y lo asesinaron. Nosotros tenemos nuestras Fuerzas Armadas bolivarianas, son gente que viene del pueblo, no es un ejército de casta, como son los países del sur. Chávez, que era militar, era un hombre que vivió en un rancho de barro. No sé si aquí existen esas viviendas que se hace con el barro que hay en el campo y así, y después unas palmas arriba, y ese es el techo. Pues Chávez fue un militar que vino muy de abajo, eso nos diferencia. Y tenemos una Fuerza Armada bolivariana que se logró una conciencia revolucionaria. Acuérdate que ellos fueron los que fueron en helicóptero y rescataron a Chávez, que lo tenía una isla ya listo para salir a los Estados Unidos, ya estaba la avioneta ahí estacionada. El pueblo salió en la calle, el pueblo rodeó Miraflores, que es la casa de gobierno, el pueblo rodeó los cuarteles, el pueblo rodeó los medios de comunicación, y luego los militares se plegaron y fueron a buscar a quien los trajeron. Entonces esa unión cívico-militar nos da a nosotros cierta fuerza para enfrentar, además de... Mira, nuestra revolución está confeccionada para la gente que votó por nosotros, son los sectores D y E, que son los sectores más empobrecidos. Ahí ellos han notado la revolución, han llegado escuelas, ha llegado salud, eso que llama barrio adentro,
ha llegado recreación, ha llegado vivienda. Antes de ayer dimos las 700.000 viviendas, el número 700.000, y la gente nos quiere. Eso que ustedes ven aquí, que saca la televisión, esa mentira mediática, son sectores de la clase media alta, y las universidades privadas, que nunca nos acompañaron a nosotros en esa lucha de siempre por el transporte estudiantil, por la comida estudiantil, por esa lucha que hacíamos en el capitalismo, pero ahora están las universidades privadas a defender lo que ellos tienen, su sueño dorado de vivir como se vive en los países industrializados. De manera que el enemigo está ahí. O sea, indudablemente el imperio le importa un comino, pero tendrían que sembrar de muerte, y por eso no se metieron en Cuba. Ellos se dieron cuenta en Cuba cuando Girón, que estuvieron cerquita, el pueblo cubano resistió y el pueblo detuvo el avance de los que venían avanzando contra Cuba y fueron derrotados. Playa Girón, Kennedy no da la orden de que la infantería marina ingrese a Cuba, y esa es una de las causas entre todas las teorías que asesinan a Kennedy, porque según los cubanos mayameros que están en Miami, pues los traicionó. En nosotros una experiencia similar sería una guerra muy prolongada. Nosotros tenemos nuestros misiles, nosotros tenemos nuestros Sukhoi. Antes le compramos F-16 a los Estados Unidos, ahora no nos venden los repuestos. Bueno, fuimos allá a Putin, y Putin nos puso buen precio los Sukhoi, que son unos bichotes así todos monstruosos, y de todo. Y bueno, y además, ahí lo dijeron UNASUR, ustedes agregan a Venezuela y tendrán que enfrentarse a los cubanos, tendrán que enfrentarse a los ecuatorianos, tendrán que enfrentarse a los bolivianos, tendrán que enfrentarse a mucha gente. Un continente en guerra es como para salir paliado, como salieron paliados ahorita en Panamá, en lo político, en lo diplomático. Entonces estamos preparados. No sabemos, pues los pueblos tienen dentro de esa contradicción entre capitalismo y socialismo, pues aparecen los aliados. El pueblo, Sudamérica, los camaradas españoles, los camaradas griegos, los camaradas rusos, y ahí está el enfrentamiento. Alguien ganará, estamos seguros que vamos a hacer nosotros. Hablamos nosotros, hablamos de todo. Ayer leí en Contrainjerencia que habla Percy Alvarado Godoy, me parece que te suena, ¿no? Bueno, es un peruano, Percy Alvarado Godoy se llama. Hablaba de una foto de Lenzi Salazar, este capitán que está exiliado ahora en Miami, que se sospecha que pudo ser el que ayudó a envenenar a Hugo Chávez, ¿no? Ayer vi un artículo de cuando el golpe de Estado, cuando ya liberan a Hugo Chávez, hay un grupo de militares con la bandera, sí, famosa y tal, ¿no? Entonces este articulista decía al hombre, o en su tiempo, se hizo creer que el que levantaba la bandera era el Salazar este y tal. Pero el periodista este que yo te digo, que se llama Percy Alvarado Godoy, decía que era mentira, que era un sargento y que ya se descubriera la verdad, por lo visto. ¿Sabes algo de eso? Ese que acusaba a Diosdado Cabello, que dirigía una banda de narcotraficantes que se fue a Estados Unidos. Sí, ese mismo. Pero sí, bueno, ayer leí un artículo de que esta web que se llama Contrainjerencia, parece ser que hacía referencia al Salazar ese, que en una de las fotos famosas, cuando ya liberaron a Hugo Chávez, estaba en la terraza con la bandera, que él dijo, por lo visto, en un alto presidente, que él era el que estaba con la bandera. Y según la web de esta, que dijo que ya se va a dar seguro, que eso se va a descubrir que no fue él el que estuvo con la bandera y tal. No, es que lo leí ayer en una... Claro, por ese episodio sacaron a 8 columnas que Diosdado, el presidente de la Asamblea Nacional, nuestro poder legislativo, dirigía una banda de narcotráfico. Luego se descubrió, la misma Fiscalía norteamericana, que no era cierto. Por eso sale entonces ahora en un pedacito del periódico debajo de una propaganda de zapatos de calzones, entonces Dios de hoy inocente, ¿no? Pero la campaña fue bestial. Sí, pero hay sospecha de que ese hombre le pudo haber envenenado. Puede ser, mira, hay mucha sospecha, el cáncer, entre comillas, que le dio a Chávez fue tan avasallante, fue tan fulminante y fue tan rápido que uno lo compara con lo que le pasó el palestino, Yasser Arafat. Eso mi vaina. Aquí
aquí Palestina, esta es ciudad con Palestina. Bueno, Arafat fue fulminado de una forma muy violenta, ¿no? Hay unos polvos cósmicos que dentro del avance tecnológico que eso es invisible, que basta con que tú incluso puedas mover un pañuelo o algo así, si cae en una alimentación. Y a Chávez siempre Fidel Castro le reclamaba eso. Chávez salía por las calles, entonces le daban un café y él se tomaba el café, y el otro le daba un mango y se lo comía. Entonces Chávez nunca tuvo, por su forma de ser, esos controles de seguridad que sí lo tiene Fidel Castro, que es muy popular, pero a Fidel han hecho 270 atentados y no han podido porque tiene un sistema de seguridad muy acabado. Y él regañaba a Chávez, como era él, nunca le paró bola. Bueno, camarada, entonces, demanda. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues agradecemos vuestra asistencia, igual que de la embajada, y bueno, a firmar. Y a firmar.